Buenas a todos, bienvenidos a otra sección de Latinoamérica Dice. Este día nos toca hablar con Nelson Rodríguez Chartrán, cubano, así que bienvenido Nelson. Antes que nada, como en todas las entrevistas, quiero aclarar de que Nelson ni ningún invitado de Latinoamérica Dice tiene algún vínculo político con nosotros. Simplemente vienen a exponer su realidad. Particularmente Cuba era una de las entrevistas que más esperé. Eh, Además de esta entrevista también va a haber un video de la cual una de las testigos se llama Marisol. Va a En Cuba no está permitido utilizar Zoom, así que voy a exponer su realidad porque ella está viviendo en Cuba. Nelson actualmente está residiendo en Brasil, así que vamos a entrevistarlo. Bienvenido, Nelson. Hola, ¿cómo estás, Daniela? ¿Todo bien? Todo bien. Ya. Nelson, me encantaría hacerte 1000 preguntas, pero quiero saber, ¿no? ¿Cómo pudiste llegar a las ideas del liberalismo? Sí. Bueno, déjame aclararte algo primero. Sí, Más bien, diría yo, del libertarismo, del no del libertarismo. liberalismo, ¿no? Del libertarismo, ahora sí. Daniela, eso fue en el año 2014 y fue, diría yo, algo casual. Te cuento, un amigo, Joyce García, que actualmente radica fuera del país, recibió un paquete de bibliografía libertaria de formato digital. Y bueno, cuando recibe de los Estados Unidos, creo que fue, de una amiga de él en los Estados Unidos. Y bueno, comenzamos, para nosotros era algo muy raro, para mí, para él también. Y comenzamos a leer esa bibliografía. Te estoy hablando leímos, escuchamos conferencias de Jesús Huerta de Soto, conferencias de José Ramón Rayo, leímos algunos libros de Rothbard, de Mises, y así comenzamos a introducirnos en ese mundo fascinante que es el libertarismo, ¿no? Y bueno, nos apasionó tanto que por iniciativa de Joyce me propuso y creamos en el 14 de marzo del año 2014, creamos el movimiento anarcocapitalista de Cuba. Primera vez en Cuba que se crea, anualmente que yo conozca, y ya he buscado, pesquisado, un movimiento anarcocapitalista, o sea, libertario de extrema, ¿no? Y así comenzó. Comenzamos a difundir los pocos conocimientos que teníamos en aquel momento, pero así decidimos salir a las calles y a difundir las ideas de la libertad. Ese fue siempre el objetivo, no fue un objetivo muy ambicioso, simplemente sembrar la semilla del libertarismo en Cuba. Y así surgió el movimiento anarcocapitalista de Cuba. ¿Y esto tuvo repercusiones del otro lado? Claro, recuérdate que estamos hablando de un país que lleva 60 años, de una dictadura férrea, de un totalitarismo férreo, y todo lo que no sea, y todo lo que no se avenga con los dictados del Partido Comunista, claramente que tiene trascendencia primero en el gobierno. Recuerdo que al principio, cuando se publica ya la creación por internet, se publica la fundación del movimiento, o sea, no es un movimiento, el Club Anarcocapitalista de Cuba. Rápidamente, por supuesto, fuimos citados por la policía política, por la seguridad del Estado. Y ellos, yo percibí, y también Joyce, percibimos que los cogimos desprevenidos, ¿no?
y más bien en un principio lo que ellos querían saber qué cosa era ese movimiento, a qué se dedicaba. Y muchas veces de una manera despectiva, como acostumbran, trataban de decirnos, ¿cuál es esa otra locura? Eso es una locura, eso no existe en ningún país del mundo, cosas porque estaban mal informados realmente. Y ya después cuando comenzamos a salir a las calles y a impartir conferencias, principalmente a la sociedad civil cubana, a la sociedad civil que ellos no quieren que exista, no la sociedad civil preestablecida por el gobierno. Comenzamos a impartir algunas conferencias sobre algunos de estos autores, como Mises, ya les repito, Rojas sobre todo, y ya comenzó una represión. Ya comenzó una represión a los miembros del club, que llegamos a ser, si no mal recuerdo, 23 personas. Pero bueno, ya comenzaron los arrestos, lo normal, lo que sucede en Cuba a diario, las detenciones arbitrarias, las golpizas en muchos casos a la hora de detenernos. Y así, es normal que eso suceda en Cuba. Yo creo que tenemos en muchos relatos, ¿no? de cubanos refugiados, ¿no? Que se van a otros países. Vos sos uno de ellos. ¿Podrías contar esta historia? ¿Cómo fue que terminaste en Brasil? Bueno, ya te digo, en el año 2017, para abreviarte un poco, ya yo se había salido del país, era el amigo que fundó el movimiento anarcocapitalista. Fue una etapa un poco dura para mí, poder difundir estas ideas, seguir difundiéndolas, ¿no? Tuve pocas personas, o sea, tuve algunas personas que me ayudaron, pero no era suficiente. Fue una etapa muy engorrosa, viviendo y padeciendo lo que padece el pueblo de Cuba, agravado por el hecho de ser un opositor. Y gracias a Dios, en el año 2017 fundé con otros cubanos una biblioteca, la biblioteca Benjamin Franklin, una biblioteca especializada en temas libertarios. O sea, una biblioteca tradicional, no estoy hablando de formato digital, una biblioteca con libros. Comenzamos con 4 libros que nos envió un amigo de España, y después de eso tuvimos la suerte, y agradezco toda mi vida, que Jesús Huerta de Soto nos envió 3 cajas de libros. O sea, aumentamos a 200 y pico y un poco más de ejemplares la biblioteca. Esa biblioteca, el objetivo, como te dije en un principio, no era muy ambicioso, simplemente sembrar las semillas de la libertad. Yo pienso que en un país como Cuba, que ha vivido tantos años de dictadura y de una doctrina excluyente, la doctrina comunista, ya el hecho de permanecer, de estar ahí, un pequeño espacio donde se emitan ideas libertarias, yo pienso que es un gran avance. Y bueno, y comenzamos todos los meses a hacer conferencias. Llegamos a tener bastantes personas asistiendo a las conferencias esta libertarias. Y ya, por supuesto, la represión aumentó. Muchas veces la biblioteca fue rompida por los sicarios del régimen. Fuimos golpeados, amenazados, encarcelados. Y así comienza entonces una nueva reacción del gobierno sobre este nueva tarea, nuevo proyecto libertario que aparecía en Cuba. Después de eso, poco después, se crea el Partido Comunista, o sea, el Partido Libertario Cubano José Martí. Primer partido libertario en toda la historia de Cuba. Se creó el Partido Libertario José Martí, y de ahí se creó también
llegó hasta la provincia de Camagüey, donde se creó una sede en la provincia de Camagüey. Ya, lo normal, como te dije, golpizas, detenciones arbitrarias, robos, o sea, nos decomisaban todas computadoras, cámaras fotográficas, lo que sucede normal en Cuba, fuimos objeto de eso. Poco después, para responderte la pregunta, aunque muchas personas, no te niego, me decían, bueno, si tú eres anarcocapitalista, porque yo amo la idea y estoy consciente de que el Estado es el principal causante de todas las desgracias que hay en la humanidad. Es mi criterio, así lo creo. Y entonces muchas personas me decían, ¿cómo vas a fundar un partido libertario siendo tú anarcocapitalista, ¿no? Pensando, siguiendo las ideas anarcocapitalistas. Y real, realmente es real, pero te repito, pienso que es un problema coyuntural, un problema que en Cuba, para mí, haber creado o fundado un partido libertario ya es un gran avance, ¿no? Pero bueno, siempre digno y fiel a mis ideas anarcocapitalistas. En Camagüey, voy a Camagüey en el año 2017, 18, y fundo el movimiento anarcocapitalista de Cuba. Ahí se funda ese movimiento. La represión fue extrema. En este caso, fui deportado 5 veces de Camagüey, y como yo no había terminado mi función, que era la de fundar el partido, comencé haciendo algunas conferencias para que las personas conocieran la esencia de lo que es el anarcocapitalismo. Y bueno, fui deportado 5 veces, y bueno, la última vez ya me llevaron esposado en un ómnibus de reclusos comunes para La Habana. Me recluyeron en una cárcel que se llama Vivac, que es una cárcel donde ubican a las personas que previo juicio. Y bueno, ya yo pensé que iba a ser condenado por segunda vez. Yo cumplí una sanción de 2 años de privación de libertad en el año 2008. Y Daniela, y bueno, y ahí estuve 2 días, y hasta que al segundo día llega de madrugada un agente de la seguridad del Estado, y no sé por qué razones, pero bueno, me dicen que no, que me iban a dar la última oportunidad. Y fue ahí, a partir de ese momento, en que amigos de todo el mundo, me dijeron y tenían razón, de que ya mi actividad como libertario, lo que estaba haciendo, impartir conferencias, iba a estar muy, muy difícil, muy limitado, y que estaba corriendo un riesgo grande de ir a prisión. Y bueno, y ahí me ayudaron económicamente. Salí a Guyana, que es uno de los pocos países que el cubano no necesita visa. Y bueno, ya de ahí para acá no te puedo contar qué aconteció, me lo reservo. Pero bueno, llegué a Brasil, y Brasil me acogió, como me ha acogido hasta ahora, y aquí estoy. Qué historia fuerte, ¿no? Porque muchos socialistas, como siempre, hablan de Cuba como ejemplo de que ha matado el capitalismo y que es el único país que no sé qué, y todas esas falacias. Y sin embargo, con esta entrevista podemos comprobar en primera persona, por más de que obviamente desde afuera ya se sepa, pero es muy importante tu relato, ¿no? Porque mata todos esas verdades que quieren imponer cuando no es así, cuando el que piensa distinto es totalmente reprimido, no hay libertad de expresión. Absoluto. Y vos ahora desde Brasil seguiste, porque yo sé que ahora estás con el Instituto Mises de Cuba, ¿no? Sí, Desde el Instituto afuera, pero Mises, accionando igual. sí, el Instituto Mises, también tengo el orgullo de haber sido cofundador, ¿no? Con la ayuda de amigos, sobre todo de Estados Unidos y de España, libertarios de España y de Estados Unidos fundamentalmente. Ahora en este momento estoy un poco tranquilo, porque estoy inmerso en un proyecto que tal vez dentro de poco, si Dios quiere,
podrás conocer. Pero sí, la idea del libertarismo, para mí, ya te digo, desde que entró en mí, ha sido una motivación muy grande para mi vida. Nelson, pregunta, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la policía como prácticamente los que ayudan, ¿no? A que este Estado no pierda la legitimidad. Pero hoy en día en Cuba, ¿qué significa ser policía? Porque ellos están obligados a acatar estas órdenes por más de que no estén de acuerdo, o más o menos cómo es el funcionamiento. Daniela, las policías en todo el mundo son órganos represivos. En todo el mundo la policía es un órgano represivo del Estado. El Estado tiene monopolizado la fuerza, el poder, la represión. En el caso de Cuba es lo mismo, es un órgano represivo, ¿no? Lo único que lo diferencia de muchos países en el mundo es que la represión de los policías en Cuba se hace más fuerte. Desenmascararse ante el gobierno de ser opositor, o sea, aquellas personas que deciden imponer sus ideas por encima de las impuestas por el gobierno. Y ahí es donde está la diferencia para mí que resulta un delito. Y es que en Cuba, el mayor delito que hay en Cuba es ser opositor, te lo digo así sinceramente. Y ellos golpean, te humillan. Muchas veces fui humillado. Cuando te hablo de mí, te estoy hablando en nombre de todos los opositores cubanos, humillados. Realmente son personas, por lo general, que no tienen valores. En Cuba se ha perdido muchos de los valores, pero en el cuerpo policial se concentran más las personas esas que no tienen valores, que realmente dejan mucho que desear como persona en sí. Y ya te digo, la diferencia que yo veo de la policía cubana es esa, que reprime por tú expresarte pacíficamente, que reprime por tú querer organizar en tu casa una reunión con un grupo de amigos pacíficamente. Esa es la diferencia que yo veo. Cuando vos fuiste detenido, ¿no? Estas tantas veces, los encuentros que hacían y las conferencias, ¿las hacías a escondidas o eran abiertas a todo el público? Eran abiertas, eran abiertas. Y es por eso que yo siempre he tenido ese pensamiento, ¿no? Cuando salíamos a las calles a poner carteles de pensamientos de Mises, de Rothbard. Claro, pero a lo que voy es luego, cuando empezaste como a ser detenido y oprimido, luego de eso vos te encontrabas con las personas de manera cerrada, o seguiste de todo. No, ya te digo, las conferencias que hacíamos en la biblioteca eran públicas, iba el que quería ir. Y como sucede con todo, un día antes ya estaba la seguridad del Estado rodeando la sede de la biblioteca para impedir que las personas entraran, llegaran. Y no te permitía más de 5 personas, cosas así. Y lo que se iba a hablar era de libertad, lo que se iba a hablar era de libertad. No sé cómo seguir, no quiero llorar. Bien, ¿qué significa? Porque me da mucha intriga, ¿no? Esto de cómo reparten la comida o cómo se encarga del Estado de, de esta distribución de las riquezas, ¿no? Esta falacia que tanto los populistas definen, ¿no? ¿Cómo era eso en Cuba? ¿Cómo era? No, ¿cómo es?
¿Cómo es, ¿Cómo es perdón? actualmente? ¿Cómo es? Daniela, a mí me asombró mucho que elogiar, por supuesto, negativamente del régimen cubano. Ha sido muy eficaz a la hora de vender su sistema, de venderlo. Y a mí me sorprendió mucho que aquí en Brasil, personas, incluso personas que, que no están de acuerdo, que no comulgan con el régimen, acreditaban por ejemplo, sí, Nelson, pero hay una realidad, en Cuba no se pasa hambre, ¿no? Yo me quedaba así, yo decía, bueno, pero es lógico que sea así, es lógico que sea así, incluso la FAO, los organismos internacionales avalan esa gran mentira. Para hacerte breve, desde el año, 2 años después, un año y pico, poquito después, 2 años de triunfar la Revolución Cubana, ya comenzó. El pueblo por primera vez vio y conoció lo que es la escasez. En Cuba lo que hay es un sistema de racionamiento que se ha visto en la historia en tiempos de hambruna, producido por guerra, pero en Cuba ya ha durado 60 años. Es una libreta de abastecimiento, sí, eso es cierto. El Estado garantiza, porque así es como se dice, el Estado garantiza, en Cuba no hay hambre porque el Estado garantiza la alimentación básica del cubano, ¿no? Pero lo que no te dice es que lo que el Estado te garantiza no alcanza poco más de una semana. Eso no te lo dice. Y realmente es así, eso no se puede esconder, porque es una realidad, las realidades no se pueden esconder. Y después de esa semana, o sea, vamos a suponer 10 días, 10 días ahorrando, comiendo una sola vez al día, teniendo una sola comida al día, estoy incluyendo a los niños también. Ya después de esa semana, el cubano tiene que agenciársela, procurarse la alimentación en el mercado negro o en las tiendas en divisas, donde no alcanza realmente. Te digo que hoy una, se hizo una modificación en los salarios cubanos, un pequeño aumento simbólico, que ahora el salario medio en Cuba sería sobre los 746 pesos cubanos. No sé cuánto sería, dividirlo entre 24, cuánto sería en sí. El cubano medio sabe cuando va a percibir su salario en el mes, sabe que lo que va a percibir es un 37% de lo que en realidad necesita para comer. Y es por eso que tienen entonces que vivir de la ilegalidad. Por eso es que los médicos tienen que vender las recetas médicas. Por eso es que los médicos, enfermeras tienen que robarse el alcohol, el algodón, las jeringas de los hospitales. Por eso es que los farmacéuticos tienen que vender medicamentos. Porque es que no tienen otra opción. Porque el salario es muy insuficiente y lo que garantiza el Estado es simbólico. Ya te estoy diciendo, a más 10 días. Y, y, y a eso súmale, se agrava más en el caso de los ancianos, o sea, de los jubilados. Hay jubilados que te ganan $12 al mes. Con $12 no puedes, con 746 pesos es el 30%, 37%. Imagínate con 400 pesos o 300 pesos. Hay jubilados que te ganan 300 pesos, 12, $15 al mes. ¿Qué pueden hacer? Y estoy hablando de comida nada más, no te estoy hablando de los gastos investidos, no te estoy hablando de los gastos de la electricidad, no te estoy hablando de los gastos del teléfono, de los gastos y todos los gastos tradicionales que hay que hacer. Estoy hablando simplemente de comida. Por eso es que resulta una vergüenza y una burla al pueblo cubano decirla, en este caso la FAO, de que en Cuba está erradicada el hambre. En Cuba no está erradicada el hambre. Y la seguridad alimentaria, ya te lo estoy diciendo, no hay ninguna seguridad cuando tú después de una semana en el mes ya prácticamente no sabes cómo conseguir el alimento de hoy. El cubano de hoy en día, que no te quepa duda, no piensa en otra cosa que no sea cómo procurarse la comida de mañana y en muchos casos la comida de hoy. Es la realidad.
Me encanta que hayas desmitificado, ¿no? Esta falacia que tantas personas y organismos internacionales quieren avalar ¿Mm? con mentiras, porque es Así es, mentira. Y siguen defendiendo esto. Esa es la bronca, ¿no? De que sigan defendiendo algo indefendible, no se puede exacto. defender. Em, quizás es tonta, ¿no? La pregunta y quizás peco de inocente, pero ¿cuál es la única salida de Cuba? A ver, eh, ¿cómo terminar con esta situación que existe? Sí, Es difícil, para mí es muy difícil y pienso que para muchas personas es difícil ver cómo. Ahora, mi opinión personal, y no estoy siendo pesimista, estoy hablando de mi opinión personal, en sí, Cuba no va a haber un cambio provocado por la oposición. No, el cambio en Cuba ya se está gestando, incluso mi opinión es que, que ya algunos opositores están sirviendo de agentes de cambio. Y es lo que va a suceder. Cambios van a ver porque ya tanta miseria, tanta falta de libertades y ya no se puede soportar. Y con una economía tan baja, que el pueblo, o sea, el gobierno cubano no tiene cómo solucionar esa situación. Ten presente que el gobierno cubano, los dictadores cubanos, esa élite, el socialismo cubano siempre ha vivido de, de mendigos, viviendo a expensas de otros países, primero de la Unión Soviética y el campo socialista, el Camen, después ya a principios de la década de los 90, al derrumbarse el campo socialista, bueno, pues entonces se adhirió a Venezuela, pero realmente por sí solo el gobierno cubano no puede sostenerse. Y ya te digo, yo pienso y respeto mucho la oposición porque yo formo parte de ella, pero las condiciones ya sería otro tema más complicado que creo que no es el tema de hoy, ¿no? Pero pienso que va a ser un cambio promovido eh, por el mismo gobierno. Ya los líderes históricos de la revolución cubana, la involución cubana, ya van quedando atrás. Ya hay una nueva generación que formada por una nueva élite, formada por sus hijos, los hijos de esos gobernantes, formada por los cómplices más allegados de esos gobernantes que ya tienen un poder económico. Y ya desde que se cambió, desde que se mudó la ley de inversión extranjera, ya se está dando los pasos para que cuando estos líderes que ellos no, mientras estén vivos, por ejemplo, el Castro Raúl mientras esté vivo, como pasaba con Fidel, ellos no van a hacer una apertura grande. ¿Por qué? Por un problema de autoconservación. Si en Cuba se hace una apertura ahora mismo grande, democracia, hacia la democracia, realmente ellos saben que tienen sobre sus espaldas muchos crímenes y ellos saben que van a ser juzgados y van a parar a los confines del infierno. Ellos lo saben, es por eso que hay tanta... Eh, o sea, la apertura es muy suave, muy leve, ¿no? Pero cuando ya ellos dejen de existir, sí, claramente que obligatoriamente va a haber una apertura. Y es posible también, claro que sí, va a suceder, esa apertura van a, eh, va a participar a algunas personas de la oposición, algunos líderes incluso de la oposición ahora pueden formar parte. Yo lo veo bien, antes de continuar lo que está, yo lo veo bien. Cualquier cosa está bien que suceda en Cuba, siempre y cuando esté a favor de eliminar esta dictadura tiránica que existe. O sea que, en resumen, yo veo que el cambio va a venir, pero no un cambio producido por la oposición, es un cambio que va a influenciar la oposición, pero que va a trabajar como agentes de cambio
y, y ya, después de ahí no sé si puede haber una crisis social, conflictos de poderes, puede todo eso existir. Tocaste un tema puntual e importante que son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones o la sociedad cubana actual, ¿vos creés que tienen un concepto de libertad individual? ¿O están tan influenciados y tan oprimidos, ¿no? Porque también es una cuestión psicológica, mental, de normalizar, ¿no? Las represiones. ¿Cómo percibís o cómo me podrías describir qué sentido o pensamiento de libertad tiene el cubano promedio? Ya te repito, el pueblo cubano, la principal preocupación que tiene hoy en día, y desde hace ya 60 años, es procurarse la alimentación. Recuerda que el pueblo de Cuba, esta generación que está ahora, fue víctima de un experimento diabólico que se llamó, iniciado fundamentalmente por el Che Guevara, ¿no? Por ese compatriota suyo, que fue construir un hombre nuevo. Realmente fue un crimen. En Cuba se ha hecho, para mí, el crimen más grande que ha hecho, que ha padecido, que se ha creado un daño antropológico. ¿Tú te imaginas? Y yo formo parte de esas víctimas de ese experimento. A partir de los 5 años, todos los días, por 9 años, 10 años consecutivos, decir pioneros por el comunismo seremos como el Che, patria o muerte venceremos, el imperialismo es malo. Y así nacimos nosotros con esa idea y, y, y sin conocer la verdad del mundo, porque somos una isla, no había internet, toda la información que recibíamos era distorsionada, el hambre que pasaba en tal lugar, el hambre que estaba pasando en otro lugar, y para nosotros, yo por lo menos, los cubanos de mi generación llegamos a creernos que los cubanos éramos superiores, el país más culto del mundo, los más valientes, y así nos criamos. Y entonces yo no conocí lo que es la libertad, la estoy conociendo ahora. Y la nueva generación, o sea que posterior a la mía, tampoco, no la conocen. O sea que por eso la importancia, y así lo vimos siempre desde un principio, crear las semillas de la libertad, pero crear las semillas de la libertad sobre fundamentos lógicos, sobre sus fundamentos, de una manera que se pueda entender, asimilar. ¿Por qué es necesaria la libertad del ser humano? En Cuba no, en Cuba hay promedio, al cubano ni le interesa eso, el cubano promedio, no le interesa eso tampoco. Al cubano lo que le interesa ahora es mejorar la alimentación y mejorar en otras cosas que Su calidad son de vida. básicas en la vida, claro. Esa es la realidad. Claro. O no, hablaste de la palabra información distorsionada, que la podemos relacionar estrechamente con la educación, ¿no? Como la educación en Cuba, bueno, obviamente, valga la redundancia, es adoctrinable al 100%, ¿no? Porque si podemos ir a la raíz del problema, yo creo que muchos países latinoamericanos, por no decir el 100%, el sistema educativo es totalmente adoctrinado porque te crean o te crían, ¿no? con esta idea del pensamiento que el socialismo es lo mejor, que el capitalismo es malo, el imperialismo es malo y que, bueno, un montón de otras cosas más, sector privado, porque me imagino que, bueno, es obvio que en Cuba no existe el sector privado, y si existe es de manera ilegal, pero ¿cómo podrías describirme, ¿no? A grandes rasgos, nada de tecnicismos, desde tu experiencia, el sistema educativo cubano? Bueno, como tú lo dijiste, un sistema educativo
como lo hay en muchos países del mundo, de matiz doctrinario, ¿no? Yo te voy a decir solamente una cosa, voy a ser más breve de lo que tú me has propuesto. ¿De qué vale saber leer y escribir si después tú no puedes leer ni escribir lo que tú piensas? No tiene sentido. Un sistema educativo pésimo, donde prácticamente está en crisis desde el comienzo de este sistema. Y la realidad lo demuestra en la calidad de los estudiantes, cómo llegan a las universidades. Y es tan mala que prácticamente no se sabe escribir, llegan sin saber escribir, al punto que el mismo gobierno, no de manera expresa, pero sí de manera tácita, lo ha admitido. Incluso tuvo que orientar a hacer exámenes para entrar, exámenes de ingreso para entrar a la universidad, porque los profesores universitarios se daban cuenta que estaban llegando alumnos con muy mala preparación. Y ya en Cuba no hay incentivo para nada, ¿no? Porque ya las personas no les interesa ni estudiar, porque ellos dicen, bueno, ¿para qué voy a pasarme 10 años, 11, 12 años de mi vida estudiando? Si hacerme un médico, por ejemplo, si después voy a trabajar y el salario no me va a alcanzar para nada, prefiero, no sé, hacer cualquier otra cosa. O sea, no hay incentivo para el estudio, además de la calidad del docente. La crisis, como es lógico, hubo un éxodo muy grande de profesores cubanos hacia otras actividades que mejor remuneradas. Por ejemplo, buenos profesores, a principios de la década de los 90, se iban a trabajar de porteros en hoteles y hacer cualquier otra actividad porque no le daba el dinero. Claro. Claro, no le daba. Entonces, aquí fue tal que se creó de profesores, muchachos jóvenes que ya en sí venían con el arrastre de la mala educación anterior y que no tenían vocación, que no tenían aptitudes para ejercer el magisterio, pero les decían que iban a ganar un salario medianamente para sus edades, porque estoy hablando de muchachos de 15 años, 16 años, a esa edad ganar un salario más o menos asequible, teniendo en cuenta el salario de la población. A los varones les decían que no iban a pasar el servicio militar, o sea, lo incentivaban con esas cosas. Y se creó un ejército de profesores emergentes, que también, como todos los proyectos que ha hecho la Revolución Cubana, fue un fracaso. Y no solamente la educación estrictamente hablando, sino los valores. Ya los valores en Cuba, yo pienso que los valores han caído a nivel universal, mundial, pero en Cuba pienso que ha sido de una manera brutal, una manera bastante intensa, pocos valores. Hay un texto que si no lo leíste te lo voy a reenviar, es de Hayek y se llama Órdenes de la Sociedad. Entonces, Hayek lo que propone es que para establecer un orden social y para establecer como una ideología, ¿no? Dicen que hay entes políticos que crean las condiciones necesarias para establecerse y hegemonizarse en el poder, ¿no? Bueno, y habla un montón de cosas más, ¿no? Pero me parece súper interesante esto del crear las condiciones para poder establecerse en el poder. Más o menos con tus conocimientos, ¿no? ¿Vos podrías hablarme justo de lo que pasó en la Revolución Cubana?
No sé si vos lo llegaste a vivir o si eras más chico, lo que te contaron, cómo se vivió en Cuba. Daniela, yo no había nacido cuando triunfa la Revolución Cubana triunfa en el año 1959, yo nací 6 años después, Sí. pero la Revolución Cubana fue un engaño, o sea, la primera herramienta, la primera estrategia que utilizó los revolucionarios cubanos, especialmente Fidel Castro, fue la mentira. El pueblo cubano salía de una dictadura, y Fidel Castro, estoy hablando de Fidel Castro en específico porque indudablemente fue para mí el principal responsable de todo lo que ha sucedido en Cuba, ¿no? De todas las desgracias. Y su principal herramienta fue esa. Para mí ha sido el populista por excelencia. Se le prometió al pueblo cubano en aquella época de salir de una dictadura, de la dictadura de Fulgencio Batista, a divulgar todas estas cosas que te puedo enumerar, cosas como que te imaginas que en pocos años Cuba iba a obtener un nivel de desarrollo semejante al de Unión Soviética y al de Estados Unidos, cosas como esas, le decía Fidel al pueblo. Que el hambre iba a erradicarse, o sea, que no iba a haber hambre, que iba a llenar la bahía de La Habana de leche, y hoy los niños de leche, y hoy los niños cubanos tienen garantizada la leche por ese sistema de razonamiento hasta los 7 años, ya después de los 7 años, ya el niño, los padres de los niños tienen que agenciársela, volverse loco para conseguirle un litro de leche a su hijo. Y así una serie de mentiras, que iba a haber pluripartidismo, que iba a haber democracia, que iba a haber libertad, que iba a haber libertad de prensa, todas esas cosas. Fidel le prometió a este pueblo, ¿no? Y por eso te digo, el pueblo cubano fue engañado, evidentemente fue engañado, y ya después que pasó esa etapa, paralelamente vino la represión, o sea, ya las personas se daban cuenta, porque el cubano de juego se daban cuenta de que nada de eso era cierto, todo lo contrario, había menos libertades, había escasez de alimentos, pero ya había una represión ya muy grande, represión tal que a principios de la revolución eh, los hijos de los padres que abandonaban el país porque se daban cuenta y pudieron abandonar del país, Cuba, principalmente hacia los Estados Unidos. La represión fue tal que el gobierno les impidió a esos padres, a esos hijos, una comunicación, no se podían cartear, muchas familias fueron destruidas, muchos padres, muchos hijos se fueron y los padres murieron aquí en Cuba sin poder, por lo menos, decirle, papi, te quiero, durante todos esos años. Porque si un padre o un familiar aquí en Cuba se reunía, se carteaba con ellos, por ejemplo, eran tenidos como enemigos del gobierno, enemigos de la revolución, ya eran un peligro, ya no eran confiables. No podían conseguir trabajo, porque cuando tú entrabas a trabajar en la primera entrevista te daban una planilla, en esa planilla te preguntaban, entre otras cosas, una era esa: ¿tienes familia en el exterior? ¿Tienes comunicación con ella? Si tú decías que tenías tu familia en el exterior y mucho más, o sea, peor aún, que tenías comunicación con ella, olvídate que difícil pudieras conseguir el empleo. Sí, hasta incluso, sí, he visto videos, sigo a una influencer cubana que está viviendo en Estados Unidos que se llama Liu, me parece, y ella contaba que todos los que tenían doble ciudadanía eran considerados también enemigos. Sí, claro, claro. En Cuba, solo después del 59 para acá, todo está bien, siempre y cuando tú te sigas las imposiciones de ellos, sigas los lineamientos de ellos. Mientras pasa eso,
estás viviendo como un esclavo, pero bueno, hasta ahí, vives como un esclavo. Ya si tú te sales dentro del marco de lo que ellos establecen, ya tu vida es un infierno. Claro, sí, sí, sí. Eh, es manera de mantener el poder, ¿no? Claro, Nunca buscando, bueno, ¿qué podemos esperar, ¿no? De personas que son ahora y quieren que su población sea libre. Eh, Vos habías tocado el tema de los docentes que tenían que ser empleados de otras cosas, ¿no? Por lo general, la actividad económica en Cuba es el turismo, ¿no? sí, sí, Y, y, para mí, y quería, ajá, sí, 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 y quería preguntarte, confirmar más que nada, que es verdad que muchos cubanos no pueden ir a las playas cuando hay un turista. no, no. Bueno, yo todavía no hace 2 años que salí de Cuba, ¿no? Pero hasta que yo estuve ahí, no, no es así exactamente. No, tú puedes ir a las playas, ¿no? Tú puedes ir a las playas, pero, pero por ejemplo, a Varadero no tiene sentido que tú vayas, o sea, una gente de pueblo, porque es que todo lo que te venden ahí es en divisa, a unos precios que, ya te digo, el cubano cobra el 37% de lo que va a necesitar para comer malamente. ¿Te imaginas poder ir a una playa de eso donde los salarios, o sea, los precios de las cosas son muy, muy elevadas? Lo mismo hospedarte en un hotel. Nada de eso para el cubano promedio es posible. Es más, el cubano promedio ni lo piensa. Sí, puedes ir, pero a ver, lo que sí puede ocurrir es que, y ha ocurrido mucho, es que te vean como un extranjero y la policía te asedie, te llame eh, y porque pienses que está, no sé, las cosas de ellos, ¿no? Y Sí, recuerda que sí, en Cuba aquí hubo una época, en Cuba hubo una época aquí que no se podía hablar con los extranjeros, en mi adolescencia, no se podía hablar con los extranjeros. Eh, Hace unos años atrás fue muy, muy grande eso, fue muy grande esa represión, no se podía hablar con los extranjeros, las mujeres. En Cuba hay un nivel de prostitución grande, que no estoy en contra de la prostitución, para mí es un trabajo igual que cualquier otro, pero bueno, hablándote. Y muchas de ellas iban presas y te veían hablar con un extranjero, inclusive sin ser prostituta, y te llevaban detenida y te podían incluso enjuiciar por una locura que existe en Cuba, que es la ley de la peligrosidad social, que es una ley que te incrimina y te condena hasta 4 años de privación de libertad sin tú haber cometido delitos, simplemente porque a los sicarios del régimen, a los policías, a los tiranos esos, se imaginen de que mañana tú puedas cometerlo. O sea que respondiendo a la pregunta, puedes ir, pero no tiene sentido que un cubano vaya ahí porque no tiene medios para estar. Y hablar con extranjeros fue muy, hace unos añitos atrás sí, era muy cierto, había mucha represión con eso. Ahora ya no tanta, pero puede ocurrir el caso. Claro, claro que puede ocurrir. claro, bajo el lema es peligroso para la sociedad, ¿no? El Sí, hablar con un extranjero. acuérdate que ya ha cambiado las cosas, no porque ellos quieran, sino por necesidad. Por ejemplo, cuando se iban como te comenté, cuando se iban los cubanos hacia los Estados Unidos, se les tiraba piedras, se les tiraba huevos, se les insultaba, se les decía escoria, se les decía gusanos, contrarrevolucionarios, traidores a la patria, traidores al pueblo. Y ahora el gobierno, por necesidad imperiosa, está acudiendo, prácticamente mendigando a esos cubanos que viven en el exterior, a esos mismos cubanos que ellos eh, apalearon, le están mendigando para que vengan a hacer negocio a Cuba, le están mendigando para que manden remesas a Cuba a los familiares, porque ellos viven de eso ahora. Por eso te digo que ahora ya un extranjero no es tan así, porque a ellos les conviene, no porque ellos quieran, sino porque les conviene que hayan extranjeros, porque así invierten en Cuba. Es por eso, no por otra cosa.
Y ahora me estás diciendo que quieren que vayan a invertir a Cuba y no se formaría Mm. así un sector privado. Sí, pero un sector privado, pero no para el cubano que vive en la isla. No, Ese es el obviamente, principal, permiso, claro. ese es el principal bloqueo que hay en la isla. Se habla mucho del bloqueo norteamericano, el principal bloqueo que hay en la isla es precisamente el bloqueo que tiene impuesto el gobierno, que impuso el gobierno al pueblo cubano prácticamente desde el inicio de la revolución, expropiando a todos los ciudadanos de sus propiedades, Claro. asumiendo el control de todo. Y así no se puede llevar una economía, ¿no? Una economía centralizada. La vida lo ha demostrado que no funciona. Justo hablaste de expropiación, acá en Argentina estamos viviendo algo parecido, no tan de manera extrema, pero bueno, si no se frena a tiempo vamos a terminar de la misma manera. Con Eh, certeza. sí, sí. ¿Cómo, cómo es, por ejemplo, no tenés tu propia casa en Cuba, pero eso te lo garantiza el gobierno o cómo es? Garantiza la casa. Claro, No, no, mira, una de las primeras cosas, la reforma urbana, fue una de las primeras leyes que hizo el gobierno cubano, fue expropiar a todos los propietarios de viviendas, ¿no? sí. Y, y después de eso, bueno, aparte de la alimentación, el sistema habitacional es uno de los problemas que más golpea en Cuba, grandemente. Después de eso, bueno, se expropió, se le daban las casas a los ciudadanos pagándolas, o sea, una renta. Habían tres tipos de propiedades fundamentalmente: arrendatario, propietario. El propietario, cuando terminaba de pagar su vivienda, bueno, era de él. Pero ese propietario no podía vender su casa, no podía alquilar su casa. Así se estuvo viviendo muchos años, hasta prácticamente el año 2010, que hay una pequeña apertura. Tú, como propietaria de la casa, no podías venderla, perdón, no podías alquilarla. Si la ibas a vender, tenías que vendérsela obligatoriamente al Estado a precios fijados por ellos. Nada de eso, nada que ver con el precio de la vivienda. Claro. Y, y a ver, y así se estuvo viviendo durante todo, desde el 59 hasta el año 2010. Ya después del 2010 se hizo alguna reforma y bueno, se le permitió al cubano arrendar su vivienda, eh, a venderla. Y, pero o sea, el estado habitacional de Cuba es precario. 60 años sin preocuparse el Estado por reparar las viviendas. Y el caso es que a cada rato hay un derrumbe en La Habana Vieja, sobre todo. Te hablo de La Habana porque viví allá en La Habana Vieja, derrumbes ¿Vos, vos sos cuando de La llueve Habana? mucho, las personas están nerviosas porque puede haber un derrumbe en cualquier momento. O sea, no se le garantiza habitación, se le dio oportunidades al pueblo a construir, pero imagínate, muy caro los materiales de la construcción, como Claro. todo. Te digo que en Cuba hay hay una calamidad habitacional muy grande. Te estoy hablando de La Habana, pero no te estoy hablando de los lugares del interior, de las provincias. Hay que verlo, hay que verlo. A ver, yo, por ejemplo, en Cuba yo veía eh, eh, noticias de Brasil, ¿no? Lo que se ponía simplemente eran las favelas. Y aquí hay favelas aquí que las personas viven, por favor. Muchos cubanos quisieran vivir como viven muchas personas aquí en una favela de Brasil. Hay pobreza también, hay situación habitacional también, pero coño, digan la verdad, en Cuba es una calamidad. Sí, totalmente. Mencionaste justo un tema principal, ¿no? De lo que es como centro de muchas discusiones con socialistas, que es sobre el bloqueo norteamericano. ¿Podrías más o menos explicarnos eso? ¿Cómo es?
Bueno, el bloqueo está. En Cuba, mi generación se formó con la idea del bloqueo. O sea, para mí el bloqueo ha sido un error. A ver, vamos a ver, esto es algo complicado. Un error porque ha servido a la ineficiencia, o sea, ha servido como medio de justificación a la ineficiencia de estos dictadores, ¿no? A la ineficiencia de ellos. Todo es el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo. Pero te digo que en el año 1999 yo trabajaba como abogado de una empresa de comercio exterior. Hasta ese momento, para mí, un bloqueo total de que tenía los Estados Unidos. Sin embargo, yo me quedé frío, me impresioné así cuando un abogado, un colega de la empresa Alimport me dijo, Nelson, aquí nosotros recibimos alimentos de los Estados Unidos. Vaya, eso me quedó a mí, me golpeó, me chocó. O sea, que ha habido un bloqueo, pero el Estado cubano lo ha exagerado demasiado. Sin embargo, las personas hablan del bloqueo de los Estados Unidos sobre Cuba, pero no te hablan de... ¿Y por qué no se le permite al cubano crear su propia empresa? ¿Por qué razón no acontece eso? Porque el bloqueo no está dirigido al cubano. Yo estoy consciente de que si un cubano pudiera abrir su propia empresa y negociar, importar con cualquier empresario de los Estados Unidos, estoy convencido de que el gobierno de los Estados Unidos no se negaría a ello. Más bien, ya te repito, lo importante, lo que ha hecho de Cuba un país miserable, un país donde las condiciones de vida son muy precarias, todo, lo ha hecho el bloqueo que ha creado el mismo sistema sobre Cuba. Los Estados Unidos tienen una cosa lógica, ¿no? Estoy hablando del bloqueo, que ellos piensan, y es verdad también, y eso es muy cierto, como el cubano, o sea, el gobierno cubano, esa élite gobernante te controla, y son los únicos que pueden ejercer el comercio exterior, el comercio interior, son los dueños de los bancos, son los dueños de las empresas, son los dueños de las fábricas, de las industrias. O sea, que es un pequeño capitalismo de Estado. O sea, te hablo pequeño en cantidad de personas, que es una pequeña élite quien disfruta esa condición, ¿no? Pero muy grande en las consecuencias que trae. Y realmente lo que le dan al cubano es una migaja. Bueno, ya hablamos ya, el hambre que hay, la inseguridad alimentaria que hay, las malas condiciones de los hospitales, de las escuelas, un desastre la vida del cubano. O sea que ellos piensan, o sea, el objetivo es ese, que un poco que cerrara a la dictadura cubana, pero realmente si el pueblo no es quien determina eso y no es quien decide hasta aquí ya, nada de eso va a tener efecto. Simplemente va a ser un medio de justificación de los gobernantes cubanos. Y muchas personas lo creen así también. Sí, pero claro, todo es la culpa del bloqueo. Tú puedes hablar con cualquier persona y le explicas estas realidades que te estoy explicando, pero al final cuando ven que no pueden refutarla, porque la verdad está ahí, te dicen, bueno, pero culpa de eso la tiene el bloqueo. Es así. Culpa del capitalismo. Sí. Siempre los países dictatoriales así siempre buscan algo para justificar su ineficiencia. Sí. No hacen un mea culpa, ¿no? De lo que está sucediendo, cuando en realidad el 100% de los culpables de muchos malestares cubanos son ellos mismos, ¿no? De decirte como que el Estado dice, yo sé qué necesidad, qué cosa podés hacer, qué cosa no, yo sé qué necesidad tiene la población y la libertad individual no existe porque ¿qué más que uno sabe que estar, ¿no? Es lo mejor para cada uno. Y está coartada la libertad en todos los sentidos. Así es. Ya te digo, ese experimento diabólico exterminó la individualidad humana, exterminó la voluntad humana. Nosotros nos criamos con aquello de que había que sacrificarse por la revolución. O sea, la revolución era lo primero.
Y junto con la revolución, la figura de Fidel Castro, que era el dios. Yo recuerdo una vez que yo me estaba conversando con mi abuela toda la noche, de años, antes de yo nacer, o cuando yo era un pequeño, y tenían en la sala de la casa un cuadro de Dios, de Cristo. Y yo me quedé así, le dije, abuela, y eso, y no, eso se quitó. O sea, que hasta la religión fue impugnada, fue extinguida, extinta. Se cambiaron los cuadros de Cristo por los cuadros de Fidel, de Raúl, del Che Guevara. En donde quiera que tú ibas, un cuadro de Fidel, hasta en las cárceles. Yo estuve preso en las cárceles, habían pensamientos de Fidel. Una verdadera tortura para mí. Realmente yo sufrí mucho de eso. Cada vez que me levantaba y veía ese pensamiento ahí frente a la cama mía. Y así. No, sí, total, es aberrante, es aberrante. Con más razón, ¿no? Uno escuchándolo, viéndolo desde afuera, con más razón te da más ganas de pelear por la libertad, porque yo no entiendo, en realidad mucha gente de la que habla de socialismo, por lo general viven cómodas en sus casas, con su libertad de expresión, con que saben que pueden tener una red social para descargarse. Sin embargo, no tienen la vivencia, ¿no? Porque uno desde afuera puede opinar, pero cuando estás viviendo realmente en una dictadura socialista, cambias totalmente de parecer. Incluso en un sector, yo estoy viviendo en zona sur de Buenos Aires, la otra vez estaba hablando con una amiga y ella tiene descendientes armenios, bueno, amigos ucranianos, rusos, y su abuela, bueno, vino acá en Argentina y ella misma cuenta en primera persona lo que vivió con la Unión Soviética, que es el verdadero comunismo, ¿no? De cómo se disfraza un paraíso, te garantizan todo cuando en realidad no te pueden garantizar la propiedad, el alimento, pero no te garantiza la libertad individual, y eso creo que es innegociable. Sí, claro. No, la libertad no hay. La libertad no hay. Eso puedes estar convencida, que libertad no hay. Y sí, y en el caso de Cuba, como ya te expliqué, la alimentación está garantizada, pero entre comillas. Entre Sí, obvio. comillas, ya te expliqué que lo que pasa a un cubano para poder comer en un mes. Pero bien, suponiendo que te tienen la alimentación garantizada, se la garantizan a los esclavos. Los esclavos es preciso, los esclavos alimentarlos para que puedan trabajarte. O sea que es los perros aquí en Brasil, muchos perros aquí en Brasil, que lo he visto, comen mejor que un cubano, ¿eh? Realmente es así, es así. Te garantizan una mínima cantidad de cosas, te garantizan, son inteligentes en eso, una educación mala, pero te la garantizan, una salud mala, pero te la garantizan, una alimentación mala, pero te la garantizan hasta el límite de que tú no mueras, ¿bien? Pero eso es porque es lógico, si se muere la población, ya ¿a quién van a gobernar ellos? Es algo obvio. Obvio, sí. Nelson, me encantaría que vos, con toda tu experiencia, con toda tu sabiduría, me des un concepto, es ritual esto en mi sección, en preguntarle a mis invitados qué es la libertad. ¿Qué es la libertad para vos? Te lo voy a decir y no es un concepto mío, es un concepto que ya he leído de muchas personas, pero lo he interiorizado y lo he hecho mío, y para mí es la única opción. Ya es respeto a la propiedad, a la vida, a la propiedad y a la libertad.
respetándose esas tres cositas, ya, bueno, la libertad está implícita, a la vida y a la propiedad. Y sintetizo más a la propiedad, ya la propiedad entra la vida también, porque cada cual es dueño de su vida. O sea, respetando la propiedad privada. Lo primero que se hizo en Cuba fue desterrarla. Ya es muy sencillo, las sociedades se complican la vida, y claro, los gobernantes, que son los que le convienen. Y es tan sencillo, respeta la propiedad del prójimo y ya lo tienes todo, ya lo tienes todo. Vamos a hacer otro ritual de acá de Latinoamérica, dice, y le digo a mis invitados, soñemos un poquito, ¿no? En el caso hipotético de que esta entrevista se dé, ¿no? En cadena nacional de Argentina y ponele que en cierto caso se pueda en Cuba, por más de que ya sabemos que no, pero vamos a soñar un poco, no cuesta nada. ¿Qué les dirías a nuestras poblaciones? Bien, yo le diría que apuesten por cualquier cosa menos por el socialismo. El socialismo es seductor, realmente es gran seductor. El capitalismo no resuelve, el capitalismo como está concebido ahora no resuelve porque ya te repito, para mí el Estado es el eslabón fundamental para que puedan haber realidades, o sea, sociedades realmente prósperas y libres, ¿no? Pero yo le diría eso, que no apuesten por el socialismo, que apuesten por la libertad, eso simplemente. Yo siento, ¿no? Estamos a kilómetros de distancia, pero siento que cuando decís la palabra libertad está cargada de tantas cosas, ¿no? Claro. Así mismo. Sí, y realmente como que siento que cuando vos decís libertad estás siendo tan sincero que, perdón, me emociona, pero me duele mucho, ¿no? Lo que está pasando en toda Latinoamérica en general, pero agradezco que personas como vos, esto obviamente lo voy a editar porque no quiero que yo salir llorando en la entrevista, pero agradezco que personas como vos sean tan valientes y que a pesar de todo, a pesar de tantas maldades, ¿no? que sufrieron, no seguiste luchando igual y eso me incentiva a mí como joven, tengo 23 años, a no callarme y a luchar por mi libertad para siempre, ¿no? Sí, sí, como Daniela, el mejor consejo que te puedo dar es ese, lucha por la libertad. Incluso te voy a dar otro consejo, o sea, te voy a decir algo, triste pero es real. No tiene sentido luchar por la libertad de aquellas personas que prefieren ser esclavos. Lucha primero por tu libertad y si puedes aconsejar a otras personas, hazlo. Y me alegro mucho que poder conversar con una joven así como tú, que se sensibilice tanto por ese concepto de libertad tan manipulado y tan desterrado en muchos lugares, ¿no? Me alegro mucho, qué bueno. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por esta entrevista. No te me vayas, voy a parar la grabación, pero muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. Bueno, ok, no, yo muy contento, muy feliz, realmente. Me desahogo. Y es un granito de arena más de expresar la verdad, la realidad que existe en Cuba, que no es así como la pinta, ¿no? Y ha servido, ha confundido a muchos pueblos de América, no solo de América, sino del mundo también. Y es hora que
es hora que no acontezca más, que no acontezca más. Realmente Cuba no es un ejemplo a seguir, realmente no lo es. Y yo sé que Latinoamérica va a ser liberal. Oh, muy bien, muy bien. Ok, yo muy Muchísimas contento, gracias. igual, agradecido, un besote grande y estamos en contacto. Estadísticamente es difícil dar un dato real sobre la tasa de desempleo, como tampoco existe un dato serio sobre el Producto Interno Bruto, pero sí le puedo decir que el modelo económico comunista cubano genera un alto nivel de desempleo y condiciones de vida infrahumanas, ya que el salario básico de un obrero oscila en $10 al mes y un litro de aceite cuesta $4. No, yo no trabajo. Aparte que nunca le trabajaría a un Estado que trata a sus obreros como esclavos y paga salarios miserables. A nosotros los que nos oponemos a este sistema diabólico comunista, nos quitan cualquier derecho que pueda tener otro ciudadano común. Llegué a las ideas de la libertad porque hace casi 17 años atrás visité la playa de Varadero, Cuba. Allí la policía me detuvo y me dijo que yo no podía estar en esa playa, que yo era una ilegal. Les respondí que cómo era posible que yo, siendo cubana, fuera ilegal en mi propio país, que Cuba era libre solo para los turistas. 2 días después me condenaron a 2 años de prisión por expresarme libremente. La libertad para mí es un sueño que quisiera vivir un día. La sociedad actual cubana tristemente es víctima de una serie de males que genera un gobierno corrupto e incapaz de ofrecer oportunidades para su pueblo, ya que hace que nuestro pueblo viva delinquiendo para poder sobrevivir a la miseria. Sí, he sufrido varias represiones por pensar con libertad. He sido encarcelada, golpeada, multada, amenazada de muerte, pero me mantengo firme en mis ideas. Ni la mismísima muerte puede cambiarla. Antes que nada quiero mandarle un abrazo libertario a ambos pueblos. A los argentinos persuadirlos de que luchen contra los males sociales y sobre todo que nunca, pero nunca permitan que se implante el comunismo en su sociedad, porque será el fin de su libertad. Y a la sociedad cubana los exhorto a que luchen por la libertad de nuestra tierra, para que no existan más familias separadas en busca de libertad en tierras extranjeras.